Buenos días y bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este caso vamos a realizar diferentes ejercicios de densidad. En el fondo, los ejercicios de densidad consisten en despejar una magnitud dándoos las otras dos como dato. Recordar que la densidad se define como masa partido volumen, con lo cual tenemos tres posibilidades. Os pedimos calcular la densidad, os pedimos calcular la masa, os pedimos calcular el volumen. En el primer caso, la densidad ya aparece completamente despejada. En el segundo caso, si despejamos la masa, pasaría el volumen multiplicando y tendríamos densidad por volumen. En el último caso, si quiero calcular volumen, despejando matemáticamente, se intercambian las variables y tendríamos masa partido densidad. Lo ideal consiste en aprender a despejar matemáticamente. Si no, podéis aprenderos las tres fórmulas de memoria. Vamos a realizar un ejercicio de cálculo de cada uno, tanto de densidad como de masa como de volumen. Primer caso y el más sencillo, cálculo de la densidad. Por ejemplo, introduces un cuerpo de 80 gramos de masa en una probeta con 60 centímetros cúbicos de agua y el nivel sube hasta 75 centímetros cúbicos. Calcula la densidad del cuerpo en gramos centímetro cúbico y en el sistema internacional en kilogramos metro cúbico. Como nos pide calcular la densidad, necesitamos dos variables, la masa y el volumen. La masa en este caso será de 80 gramos y el volumen de 75 menos 60, 15 centímetros cúbicos. Recordar que un centímetro cúbico equivale a un mililitro. Cuando lo que tenemos que hacer es calcular la densidad, aunque existen varias posibilidades, una forma sencilla consiste en introducir los datos tal y como nos lo pida en la densidad. Por ejemplo, en el primer caso, nos lo pide introducirlo en gramos centímetro cúbico, con lo cual la masa la introduciremos en gramos y el volumen en centímetro cúbico. En este caso tendremos 5,3 gramos centímetro cúbico. En el segundo caso, si nos lo pide en kilogramos metro cúbico, aunque podemos realizar los correspondientes factores de conversión, otra posibilidad más sencilla consiste en introducir los datos tal y como nos lo pide, es decir, la masa en kilogramos, con lo cual realizamos el correspondiente cambio, y el volumen en metro cúbico. De esta manera obtendríamos 5300 en este caso. Otro posible ejemplo. En este caso, cálculo de la masa. Recordemos que en este caso la expresión matemática era masa, densidad por volumen. Y nos dice el ejercicio. La densidad del aluminio es de 2,7 gramos centímetro cúbico. Calcula la masa que tendrá un trozo de aluminio de 860 decímetros cúbicos de volumen. Recordar que decímetro cúbico equivalía a un litro. Cuando lo que tenemos que hacer es calcular tanto la masa como el volumen, aunque una vez más existe más de una posibilidad, una forma sencilla consiste en introducir los datos tal y como te aparezcan en la densidad. De esta manera no tendremos que modificar la unidad de la densidad. Es decir, introduciremos la masa en gramos e introduciremos el volumen en centímetro cúbico. Densidad 2,7 y en este caso, como el volumen debo introducirlo en centímetro cúbico, primero realizo el correspondiente cambio. Realizamos la operación matemática
y nos saldría este valor en gramos, puesto que la masa en la densidad aparece en gramos. Si el ejercicio, por ejemplo, no lo pidiera, aunque no es este caso, la masa en otra unidad, pues si tuviéramos que pasarlo, por ejemplo, al sistema internacional, pues realizaríamos el correspondiente factor de conversión o el cambio que nos pida el ejercicio. Y el último caso, nos queda la última variable, que es el cálculo del volumen. Nos dice el ejercicio, la densidad de la glicerina es de 1,25 kilogramos decímetro cúbico. Calcula el volumen que ocupará 2.500 gramos de glicerina. Puesto que nos pide calcular el volumen, recordar que la fórmula del volumen despejándola de la densidad era masa partido la densidad. Y una vez más introduciremos los datos tal cual nos aparezcan en la densidad para pura comodidad. Es decir, la masa habrá que introducirla en kilogramos y el volumen nos saldrá en decímetro cúbico. Realizamos el correspondiente cambio e introducimos los valores. En este caso nos saldría 2 decímetros cúbicos. Y una vez más, si el ejercicio nos pidiera, por ejemplo, pasarlo al sistema internacional, realizaríamos la correspondiente conversión. Esto es una forma de realizar ejercicios de densidad, aunque en el fondo existen varias posibilidades. Esperamos que haya quedado muy claro cómo realizar los cálculos tanto de densidad, masa y volumen, y en el siguiente vídeo realizaremos ejercicios un poco más sofisticados. Esperemos que os haya gustado. Hasta el siguiente vídeo.